Mi amante me dejó, y ahora tengo que criar un hijo que no es de mi esposo. Me llamo Romina Elizalde, tengo 34 años y, si alguien me hubiera dicho hace una década que acabaría donde estoy ahora, probablemente me habría reído. No por incredulidad, sino por arrogancia. Siempre creí que yo tenía el control. Que a mí no me pasaban estas cosas. Nací y crecí en un barrio de clase media alta, en una familia tradicional, padres juntos, domingos en familia, escuelas privadas, vacaciones planificadas. Fui criada bajo una lógica muy clara: hacer lo correcto, elegir bien, mantener las apariencias. Nunca nos enseñaron a lidiar con el deseo. O con la culpa. Mucho menos con las consecuencias de vivir una doble vida. Estudié administración porque sonaba seguro, rentable, profesional. Y porque todo el mundo asumió que yo, siendo tan centrada, elegiría una carrera con futuro. Nunca fui rebelde. No fumé a escondidas, no tuve novios conflictivos, no salí de fiesta sin permiso. Me convertí, sin darme cuenta, en una especie de mujer ejemplar. Una que nunca rompía las reglas, pero que tampoco cuestionaba si esas reglas eran realmente suyas. Durante muchos años me definí por mi eficiencia. Todo lo resolvía, todo lo organizaba, todo lo cumplía. Era esa compañera de oficina que llegaba 10 minutos antes, que sabía manejar las crisis sin perder la compostura, que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Y quizá ahí empezó todo. En el silencio. Porque mientras más perfecta era hacia afuera, más vacía me sentía por dentro. Había algo en mí, algo profundo, primitivo, casi salvaje, que nunca tuve espacio para explorar. Algo que reprimí tan fuerte, durante tanto tiempo, que cuando finalmente se asomó, ya no pude volver a meterlo dentro. Yo no soy una víctima. Y tampoco soy una villana. Soy una mujer que cometió un error, uno que se convirtió en hábito. Y después, en costumbre. Y que terminó marcando cada rincón de mi vida. Hoy tengo un hijo de casi 2 años, una casa decorada con buen gusto, un esposo amoroso al que no merezco, y un secreto que me mira a los ojos todas las noches mientras lo arropo en su cuna. Y todo empezó mucho antes de Nico. Mucho antes del engaño. Todo empezó con Reinaldo. Yo tenía 26 años. Trabajaba como analista en una firma contable mediana, bastante exigente, y aunque ya me estaba abriendo paso entre los cargos intermedios, lo cierto es que vivía para el trabajo. No tenía pareja estable, apenas salía, y si alguien me preguntaba si era feliz, yo respondía que sí, porque era más fácil que decir no sé. Una tarde, durante un curso de actualización fiscal al que asistí por obligación, conocí a Reinaldo Soria. Él no era exactamente mi tipo. Usaba trajes demasiado sobrios, tenía una mirada seria, un rostro algo áspero, pero había algo en el que imponía respeto. Inteligente, metódico, seguro de sí mismo, hablaba con una claridad que destacaba entre la marea de tecnicismos. Durante un receso, se acercó a ofrecerme un café. No lo hizo con galantería, ni con segundas intenciones evidentes. Solo me dijo que este tipo de eventos es insufrible sin cafeína. ¿Te acompaño? Acepté, por cortesía. Y lo que siguió fue una de esas conversaciones que se dan sin esfuerzo. Hablamos de trabajo, sí, pero también de libros, de política, de música. Descubrí que tenía un humor seco, casi imperceptible, pero agudo. Que era el mayor de 3 hermanos. Que había empezado desde abajo, trabajando en una pequeña oficina antes de fundar su propia firma contable. Reinaldo tenía 38 años en ese momento. 12 más que yo. Nunca fue coqueto, ni invasivo. Era contenido. Como si todo en él estuviera perfectamente clasificado y guardado en compartimientos mentales. Me pareció fascinante, y también un poco intimidante. Me gustaba su manera de observar sin interrumpir, de hablar sin alardear. Después de ese curso, me escribió para invitarme a cenar. No fue un lugar lujoso, sino uno tranquilo, con luz tenue y música suave. Me sentí cómoda con él, incluso más de lo que esperaba. Fue una cena sin presiones, pero llena de sutilezas, una mano sobre mi espalda al salir, una mirada que duró un segundo más de lo debido. Y, sin embargo, nada pasó esa noche.
No me besó. No lo intentó. Solo me dijo: no me gusta correr con las cosas que valen la pena. Y yo, que había salido de relaciones desordenadas y hombres inestables, sentí que ese autocontrol era justamente lo que necesitaba. Lo nuestro fue creciendo de forma silenciosa. Un café cada semana, luego almuerzos, luego fines de semana compartidos. Nunca hubo drama. No hubo juegos ni mensajes confusos. Él sabía lo que quería. Y yo, que siempre había nadado en incertidumbre, agradecí profundamente su certeza. Cuando me pidió que formalizáramos la relación, lo hizo sin rodeos, en su estilo directo. Romina, quiero que esto sea algo serio. No tengo tiempo ni edad para medias tintas. Acepté. Más por lógica que por pasión. Reinaldo era estable, seguro, respetuoso. El tipo de hombre con el que una puede construir una vida. Y eso fue justo lo que hice. Me mudé con él al poco tiempo. Su departamento era pulcro, silencioso, con paredes blancas y muebles de líneas rectas. Él me dio un rincón para mis libros, una llave para su mundo, y poco a poco, lo que comenzó como un acuerdo adulto, se transformó en una rutina. Una rutina que parecía impecable desde fuera. Y que, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una grieta que yo misma abriría. Nuestra boda fue perfecta. No en el sentido idealista del amor romántico, sino perfecta como un reloj suizo, precisa, calculada, elegante. Reinaldo no era el tipo de hombre que dejaba detalles al azar. Y yo, bueno, yo era muy buena cumpliendo expectativas. Así que organizamos una boda grande, cuidada, pensaba para reflejar esa imagen de estabilidad y éxito que habíamos construido juntos. Nos casamos un sábado de abril, en una hacienda preciosa a las afueras de la ciudad, justo en la época del año en la que todo florece sin que el calor sea insoportable. El lugar tenía jardines amplios, árboles centenarios y una capilla pequeña de piedra clara. Parecía sacada de una postal. Cuando la vimos por primera vez, Reinaldo dijo sin dudar: aquí es. Esto es lo que merecemos. Contratamos a un organizador que se encargó de todo, desde el menú hasta los centros de mesa. Las mesas eran redondas, con manteles marfil y arreglos altos de rosas blancas y lilas. Las sillas tenían lazos de satén dorado, y el pasillo hacia el altar estaba flanqueado por columnas de cristal con velas flotantes. Vinieron más de 200 personas. Colegas de la firma de Reinaldo, familiares, amigos de la universidad, conocidos de sus clientes más importantes. Mis padres invitaron a todos sus amigos de toda la vida, esos con los que aún jugaban dominó los domingos. También fueron mis primas, mis compañeras del colegio, algunas amigas que no veía hacía años. Todo fue grandioso. Y un poco distante. Yo llevaba un vestido de corte sirena, con encaje bordado a mano y una espalda abierta que fue elogiada por cada tía y amiga presente. Me veía radiante. Me sentía vacía. No por Reinaldo. Él fue impecable. Estaba elegante con su traje gris oscuro a la medida, su corbata azul profundo y ese gesto serio que siempre parecía esconder algo más cálido por debajo. Me tomó la mano al llegar al altar, me miró con ternura, y su voz no titubeó al decir sus votos. Pero había algo dentro de mí que se resistía a conectar con el momento. Tal vez fue la presión de tantos ojos mirándonos. Tal vez fue esa sensación de estar cumpliendo con una expectativa más que con un deseo. O tal vez fue que, en el fondo, yo sabía que no estaba enamorada como se supone que debía estar. La fiesta fue larga, con una cena exquisita y un grupo de jazz que tocaba en vivo mientras los invitados brindaban con vino blanco y se servían los canapés. Todos decían lo mismo, que hacíamos una pareja envidiable, que se notaba nuestra solidez, que el futuro nos sonreía. Yo sonreía también. Sonreía tanto que me dolían las mejillas. Bailamos el primer vals al ritmo de una canción instrumental, sin letra, sin historia. Todo era tan pulido, tan perfectamente correcto, que apenas si había espacio para la emoción auténtica. Al final de la noche, nos fuimos en un auto clásico alquilado, entre risas, aplausos y arroz lanzado por doquier. Y así empezó nuestra vida como esposos. Con una postal perfecta. Y un silencio que, aunque entonces no lo sabía,
iba a crecer hasta volverse insoportable. Vivir con Reinaldo era fácil. Demasiado fácil. No discutíamos. No había escenas ni gritos. No había peleas por cosas pequeñas ni grandes. Y eso, al principio, lo valoré como un regalo. Después de convivencias pasadas que terminaron en reproches, infidelidades ajenas o promesas rotas, la calma de Reinaldo era una especie de refugio. Nos levantábamos cada día a las 6:30. Él se duchaba primero, tomaba su café negro y salía para su oficina antes de las 8. Yo, que había renunciado a mi trabajo para dedicarme a asesorías desde casa, organizaba mi día con disciplina suiza. Comía sola la mayoría de los días. Hacía ejercicio, visitaba a mis padres, llevaba las finanzas de la casa como si llevara la contabilidad de una empresa. En la tarde, Reinaldo regresaba, cenábamos algo liviano, veíamos una serie, hablábamos de lo justo. Nos acostábamos a las 10, como un matrimonio modelo. Pasaron los meses. Luego los años. Y algo en mí empezó a dormirse. No había nada malo en nuestra relación. Y eso lo hacía peor. No tenía con qué quejarme. Nadie me golpeaba, nadie me gritaba, nadie me faltaba el respeto. Reinaldo era estable, predecible, correcto. Pero también, era como vivir con un compañero de oficina que respetas, pero no deseas. La pasión no estaba. Y quizá nunca había estado. El sexo era esporádico, metódico, casi médico. Él nunca fue muy expresivo ni emocional, y yo, que lo sabía desde el principio, había aceptado ese costo. Al menos eso pensaba. Pero el cuerpo guarda lo que la mente reprime. Y con el tiempo, la necesidad de sentirme viva, deseada, imprevista, comenzó a escalar. Intenté llenar ese vacío con todo lo externo posible, reformé la casa, tomé clases de cerámica, me metí a cursos de cocina, le propuse viajes, escapadas de fin de semana. Él aceptaba con cordialidad, pero sin entusiasmo. Siempre tan ocupado, tan centrado, tan profesional. Yo era una mujer bien casada. Y al mismo tiempo, una mujer que empezaba a olvidarse de quién era. Hasta que conocí a Nico. Y con él, todo cambió. Lo conocí por casualidad. Yo estaba trabajando. No era el trabajo más glamoroso, pero me dejaba margen para ocuparme de la casa y de Reinaldo, que para entonces ya era más exigente con los detalles de nuestra rutina que un gerente de hotel 5 estrellas. Necesitaba el trabajo como escape, aunque no lo reconocía así todavía. Nico apareció como un freelance. Entró al equipo para ayudar en una serie de artículos de fotografía urbana, y su portafolio nos había dejado a todos con la boca abierta. Tenía talento. Tenía esa mirada distinta, como si pudiera captar belleza en lugares que otros no veían. Desde la primera vez que me habló, con esa voz un poco ronca, y esa sonrisa que no se esforzaba por gustar, simplemente era, algo dentro de mí se activó. Tenía 10 años menos que yo. Eso lo supe días después. En ese momento no me importó, no pensé en nada más que en lo que me hacía sentir cuando se acercaba a mostrarme alguna de sus capturas. Me hablaba de luz, de sombras, de contrastes, y yo solo pensaba en su olor, en cómo me miraba directo a los ojos sin filtro, sin protocolo. No sé cómo ocurrió, pero comenzamos a pasar más tiempo juntos en la oficina. Nos tomábamos el café a la misma hora, hablábamos de cosas ajenas al trabajo, me preguntaba por mis gustos, por mis libros favoritos, por mi infancia. Me reía con él de un modo que no recordaba haber hecho desde hacía mucho tiempo. No con Reinaldo, no con nadie. Con Nico volvía a sentirme ligera. Viva. Un día, sin avisar, me trajo un ejemplar viejo de un libro que había mencionado de pasada, uno de esos que no se encuentran ya ni en bibliotecas. Pensé que lo disfrutarías, me dijo. Ese detalle, tan pequeño, me sacudió. Reinaldo jamás recordaba los títulos de mis libros. Apenas si recordaba el nombre de mi autora favorita. Pero Nico sí. Yo no quería pensar en lo que estaba ocurriendo. Me repetía que era solo un compañero con el que tenía afinidad, que era bueno tener a alguien que me hiciera sentir escuchada. Pero en el fondo ya sabía que estaba bailando en la cornisa. A veces me preguntaba si no estaba buscando en él lo que me faltaba en mi relación.
Y la respuesta era sí. Sí lo estaba haciendo. Y era consciente. La primera vez que lo soñé fue después de una comida de equipo en la que él y yo nos quedamos más tiempo en la terraza hablando de películas. Soñé con su boca. Desperté empapada en sudor y con una culpa tan feroz como el deseo. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mí misma en voz alta. Hasta que un día, la tensión se volvió tan palpable que me rendí. No ocurrió de un modo romántico ni planeado. Fue un beso robado en la fotocopiadora, un impulso, una chispa, una línea cruzada. Él me besó primero, y yo no lo detuve. Al contrario. Esa fue la primera traición. Y nunca regresé al punto donde estaba antes. Pensé que sería un error, un desliz momentáneo. Pensé que me sentiría tan sucia después del beso que jamás volvería a buscarlo. Pero no fue así. Me sentí deseada. Me sentí viva. Y cuando me miré al espejo esa noche, había algo en mis ojos que no veía desde hacía años, brillo. Al día siguiente no dijimos nada. Seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada. Pero la tensión era más densa que nunca. Bastaba que nuestras miradas se cruzaran para que el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Y días después, fue él quien me escribió por primera vez fuera del trabajo. Un mensaje corto, directo. ¿Podemos hablar? Fuera de aquí. Acepté. Nos vimos en un café al que nadie del equipo iba. Hablamos poco. La conversación derivó en silencios, en roces de manos sobre la mesa, en un segundo beso que ya no fue robado, fue inevitable. Y después de eso, nos vimos de nuevo. Y otra vez. Y otra. Nico y yo comenzamos a tener una rutina paralela, tan meticulosamente escondida como peligrosa. Nunca hablábamos de Reinaldo. Nunca lo mencionábamos. Era como si él no existiera cuando Nico me tocaba el cabello, cuando me bajaba la blusa con torpeza y hambre, cuando sus dedos recorrían cada rincón de mí como si los conocieran desde antes de conocernos. Al principio nos veíamos en moteles baratos, después alquiló un pequeño apartamento cerca del centro que usábamos solo para eso. Yo mentía. Mentía con facilidad. A veces decía que me quedaba tarde en la oficina, que había salido con una amiga, que tenía una reunión, y Reinaldo jamás sospechaba. Tenía esa confianza ciega que en otras circunstancias me habría parecido adorable. Pero ahora me parecía trágicamente ingenua. La relación con Nico se fue transformando. No era solo sexo. Me hablaba de sus miedos, de su infancia, de su madre enferma. Yo le hablaba de mi matrimonio, de lo sola que me sentía incluso en presencia de mi esposo. Me decía que me quería. Y yo no sabía si era amor lo que sentía, pero era real. Más real de lo que esperaba. Y entonces ocurrió. Un retraso. Una espera silenciosa. Una prueba positiva. Me embaracé. No había ninguna duda de quién era el padre. Reinaldo y yo no teníamos intimidad desde hacía casi 3 meses. En cambio, con Nico. Nico estaba en cada rincón de mi cuerpo. Y de mi mente. Mi mundo se cayó a pedazos y lo reconstruí sobre una mentira. No le dije a nadie. Ni a Reinaldo, ni a Nico. Pero tenía que decirle a Reinaldo. Me senté con mi esposo una noche y le dije que estaba embarazada. Él lloró de alegría. Me abrazó con fuerza. Dijo que era el mejor regalo que había recibido en la vida. Y yo, sonreí. Nico también se fue alejando sin saber nada. Dijo que tenía que cuidar a su madre. Que iba a salir del país por un tiempo. Y se fue. No se despidió del todo, pero yo supe que era el final. Me dejó sola. Con mi panza. Con mi mentira. Creo que él ya sospechaba del embarazo, no estoy segura. Han pasado meses desde que Nico desapareció. Hoy me miro en el espejo del baño mientras me seco las lágrimas con la toalla de manos. Tengo 8 meses de embarazo. Mi vientre parece una esfera perfecta. El bebé se mueve mucho últimamente, como si quisiera recordarme cada minuto que está ahí, creciendo con fuerza, como si quisiera gritarme la verdad que yo me callo todos los días. Reinaldo me habla desde el cuarto.
Está armando una cuna blanca que compramos ayer en una tienda de bebés. Tiene una ilusión tan grande que me da miedo. Miedo de lo que va a romperse si algún día se entera. Lo escucho tararear una canción mientras atornilla los barrotes y me dan ganas de gritar. Ganas de salir corriendo y confesarle todo, aunque sea con los ojos cerrados. Pero no lo hago. Me quedo en el baño. Con mi reflejo. Con mi panza enorme. Con la culpa subiéndome por la garganta como un vómito que nunca termino de soltar. ¿Todo bien, amor? Pregunta Reinaldo desde el cuarto, sin verme. Y sí, ya voy, respondo, con la voz lo más firme que puedo. Y ahí estoy. A punto de convertirme en madre. A punto de traer a este mundo un hijo que no es de Reinaldo. Y él lo espera con los brazos abiertos. Ya le puso nombre. Ya le canta. Ya le habló de los paseos por el parque y de las historias que le va a leer antes de dormir. ¿Debería decirle? ¿Debería romperle el alma ahora, o mantener esta mentira para siempre? ¿Qué es más cruel, la verdad o el engaño sostenido por amor? Nico no volvió. Y yo ya no sé si lo extraño, o lo odio por haberme dejado sola con esto. Con este silencio. Con esta criatura que va a llevar su sangre pero crecerá con otro apellido.